Shalom, Ubrajot, bendiciones a todos mis hermanos que están aquí hoy. Es un grande privilegio estar con ustedes. Bueno, creo que vamos a hacer una pequeña serie de algo que el Padre nos llama cuando conocemos la Torah, que nos llama cuando conocemos la raíz hebrea, cuando estudiamos el hebreo de las Escrituras. Es importante, muy importante conocer la raíz y el conocer las palabras que están en las Escrituras. ¿Por qué es tan importante? Porque Hasatán es un engañador que quiere que tú utilices palabras que Yahweh no ha dicho. Bueno, tengo un grupo de hermosos pastores, de hermosos líderes, la pasamos un tiempo maravilloso, nos reímos y estamos aprendiendo. Yo aprendo con ellos, más ellos no se imaginan la cantidad de lo que aprendo, escucharlos, verlos, pero en algo que recalco siempre es la necesidad, como dice las Escrituras, que nosotros debemos hablar las palabras que están escritas aquí. Nosotros tenemos que dar testimonio de que nosotros seguimos a Yeshua, nuestro Mashiach, y que Él habló las palabras de la Torá. Que cuando se encontró con Hasatán, utilizó la palabra, está escrito, está escrito. Entonces, por favor, mis hermanos, que esta enseñanza sirva para volver o entender la necesidad de decir siempre las Escrituras, no decir para responder algo a la ligera, escúcheme lo que estoy diciendo, para responder algo a la ligera o quedar bien, una respuesta lógica o una respuesta filosófica o para salir de paso a dar una respuesta enredada que ni usted la entendió, ni los oyentes. Es utilizar la palabra. ¿Qué dice la palabra? Con respecto a la palabra. Y eso es muy importante. Muy importante. Yeshua dijo, escrito está. Él no estuvo diciendo otras cosas. Yeshua dijo, esto recibí de mi Padre. ¿Estamos? Siempre estaba hablando lo que está escrito. Bueno, de hecho, en mi experiencia personal en la revisión, en este tiempo las Escrituras, aquí con un grupo muy bonito, nos hemos gozado y yo me he dado cuenta de algo que yo no sé si usted le ha puesto sentido o le pone un poco de sentido. Y es que cuando uno está estudiando la palabra y tiene que ver la concordancia y me deleito con ellos porque le digo, bueno, esta palabra ¿dónde la encontramos en el Tanat? ¿A dónde dice Yeshua estas palabras? ¿Dónde está esto que dice aquí, lo que dijo aquí Yeshua? ¿Dónde están las Escrituras? Y estábamos en esta semana revisando el libro de Yahohanán y de hecho que hay una cantidad de cosas que están ya escritas, ¿no? Habla del principio de la creación y cuando uno va al principio de la creación está en Bereshit 1:1 y empieza a darse cuenta que lo que está escrito allí ya estaba escrito. Lo que está haciendo es trayendo la autenticidad en el libro de el Brit Hadashah, en los diferentes libros que la componen, trayendo la esencia real del hebreo del Tanaj. No adulando, no queriendo cambiar o poner palabras que parezcan, sino palabras que sean correctas. ¿Por qué es importante? Porque la Escritura es clara, yo no le puedo agregar ni quitar. Y a pesar de que lo estamos leyendo en otro idioma que no sea el hebreo, debo tener muchísimo más cuidado de usar las palabras más correctas. No son las exactas, porque en el español no hay las palabras con el peso suficiente que tiene el hebreo. Cuando hablo de peso, es que algunas palabras no significan lo mucho o igual a lo como está escrito en el español. De eso vamos a hablar hoy. De eso quiero hablarles. No sé cómo está su corazón hoy, si está dispuesto para recibir una palabra. Yo sé que Él ha estado obrando en nosotros, yo sé que la palabra ha estado tocando nuestros corazones, que el Padre ha estado haciendo una obra en nosotros, que han venido momentos de mover del Rúa,
Pero también cuando el Rúa viene, también nos trae su palabra. Escuchen esto. El Rúa siempre traerá su palabra. Dice que nos recordará, nos traerá a memoria todas las cosas que habló nuestro Mashiach. Que cuando el Rúa viene, nos convence, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Eso es interesante. Pero también el Rúa nos recuerda, nos trae y nos revela los secretos del Padre. Pero también el Rúa nos habla de toda la verdad. Así que cuando yo voy a la palabra, por el Rúa, ¿no? No, es que el Rúa vengo aquí, me quedo calladito y me inventó toda la palabra. No, después de que tú estudies y estéis allí en el secreto del Padre, el Padre hace como que se abren los cielos, voy a decirlo así, está un yo nublado, ¿verdad, hermano? O sea, un yo nublado y de pronto dice, Padre, tú estás aquí y tú levantas los ojos y ves las estrellas en la noche. No, es algo así. La revelación es el deseo del Padre cuando tú tienes hambre. Él va a suplir todo. Y hoy quiero hablarles de destruir fortalezas. De hecho, que las fortalezas, para nosotros ir al contexto, las fortalezas son lo que el enemigo se ha estado levantando por tiempos. Pero para traerlo en contexto, en la antigüedad se hacían fortalezas para estar prevenido de los enemigos. Y una fortificación o una fortaleza es la que se construye con materiales duraderos y fuertes, para que sirva de defensa por tiempo ilimitado, ¿no? Entonces se hacían grandes ciudades, pero las ciudades eran ¿cómo? Con fortalezas amuralladas. Y a veces tenían muro, y la gente llegaba y tumbaba ese muro y resultaba que se encontraba con el muro más fuerte. Eso se llama muro y contramuro, y en la escritura habla acerca de eso. Bueno, esta palabra también la encontramos en el hebreo y la encontramos como fortaleza, ¿no? Y encontramos de esas fortalezas. La palabra fortaleza en el hebreo también, que es la palabra, viene de la palabra bazar y que inicialmente es mi besar o mi zar. Lo que significa es vendimia o vendimiar. Y entonces estuve pensando, ¿y por qué, hermanos allá en las naciones, hermanas, hermanos en Seattle, hermanos en donde quiera que estén, en Athens, en cualquier lugar que nos están viendo ahora, en México, en cualquier lugar, regálenme su atención? Y pensé por un momento, hermano Asa, ¿por qué vendimiar tiene que ver con fortificación? Y es que los surcos de la vendimia, va uno aquí, y usted enseguida ve otro aquí, y aquí va otro, y es una fortaleza. Realmente uno puede pasar un maizal, ya sea por el surco o lateralmente. Usted lo puede pasar hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo o de frente. No, usted entre y está el maíz y usted puede entrar por donde quiera. Pero cuando usted va a donde están los surcos se llaman de la uva, se llaman las parras o también se llama los viñedos. Usted tiene que ir derecho porque cuando usted va a ir a la izquierda o a la derecha, esas ramas son tan fuertes que usted, lo lamento, usted no las va a poder pasar. No las puede pasar. Eso le pasó al hermano Aniel. Él iba aquí nosotros tenemos aquí un sembrado de parras y no se puede, uno piensa que va a pasar y resulta que no puede porque es muy fuerte. Es muy fuerte. Por eso se asimila a una ¿qué? Fortificación o una fortaleza. Pero hay varias fortalezas y eso lo toma como un ejemplo, como un símil, como una tipología, ¿no? De esa fortaleza, y hay algunas fortalezas, y quiero empezar a mostrarles por las escrituras que hay unas fortalezas. Voy a invitarlos al libro de Corintios, segunda de Corintillín. Si están aquí mis amados, por favor acompáñenme. Segunda de Corintillín,
10:3 en adelante. Y vamos a ver qué fortalezas, a veces nosotros tenemos fortalezas. Le llamamos fortalezas antes de leer la escritura, le llamamos, oiga, usted es tremendo, ¿no? Usted se defiende en el dibujo. ¿Cuál es su fuerte? Sí, yo dibujo, pero mi fuerte es el dibujo, pero cantar yo no canto. Ese no es mi fuerte. Su fortaleza es tocar la guitarra, su fortaleza es arquitectura. ¿Sí me entiende? En el área donde está se llama su fuerte o su fortaleza. Pero a veces hay otros tipos de fortalezas. Hay personas que son fuertes mentalmente. Y a pesar de que tengan una crisis, ellos se permanecen ahí. Oye, ¿y usted por qué está ahí? Está fuerte. Por ejemplo, la escritura dice, todo lo puedo en Machía, que Él me fortalece. Entonces, por favor, téngalo en nuestra fortaleza no depende de nosotros, sino de las fuerzas que vienen de parte de Yahweh por el Ruach de Mashiach en nosotros. Él en nosotros, nosotros en Él. O sea, no tenemos fortalezas y somos poderosos. Por ejemplo, habla de la mujer que usted conocía como virtuosa, realmente la mujer Hagil, que es una señora poderosa. Cuando hablamos de una señora poderosa, es que tiene muchas fortalezas. Y ella compra, vende, ayúdenme, tiene ropas dobles para cuando venga el frío. A veces no entendemos eso los que vivíamos en el clima tropical, ¿no? Al lado de Colombia, ¿qué será eso? Ropas dobles. Ahora cuando estamos aquí en el frío sabemos que es ropas dobles. Ustedes contarán la cantidad de ropa que tenemos y tenemos que ponernos la ropa adecuada. Y a esa señora se le llama como, es una fuerte. Y dice, ¿quién la hallará? Porque su estima es grande, porque es fuerte. Su marido está confiado en ella. Es una señora poderosa. Se le llama fuertes o poderosas a las hermanas o los hermanos que están en la oración. ¿Hay alguien conmigo? ¿Me están entendiendo? Pero hay otras fortalezas en el caso de la enseñanza de hoy que hay que destruirlas. Yo no sé si alguien me quiere acompañar porque esto está bueno y eso es lo que dice 2 Corintios. Hay unas que hay que mantenerlas y cultivarlas. Y hay otras que hay que quitarlas en medio de nosotros. Amén. 2 Corintios 10:3. Pues en la vida de nuestra carne, no salimos caminando al encuentro con armas de carne y sangre. ¿Se dan cuenta? Para ir contra una fortaleza tenemos que ir ¿con qué? Talabarte. ¿Se acuerdan cómo las derrotaban antes con piedras y le iban pegando a las murallas? Dice, nosotros no vamos con armas de carne y sangre. O sea que hay fortalezas que no podemos atacarlas con elementos naturales. Vamos a ir al 4. Pues también los instrumentos de nuestras armas, ellas no son instrumentos de la carne, sino poderosos. Escúcheme, esas armas, esos instrumentos son poderosos de Elohim para destruir ¿qué? Fortalezas. Y aquí viene lo interesante, o sea que nosotros necesitamos no de armas de la carne y de sangre. ¿Cuáles serían? Una espada, ¿cierto, hermanos? De nosotros. Los golpes, el karate, ¿no? Armas en que nosotros podemos pelear contra el semejante o contra alguien. Pero aquí dice que esas no son nuestras armas, sino que nuestras armas no son instrumentos de la carne, sino poderosos en Elohim para destruir fortalezas. ¿Con qué podremos destruir una fortaleza que no la puede destruir la carne y la sangre? Con el Ruach HaKodesh, con la oración. En el ayuno nos fortalecemos para tener una vida abundante en el Ruach. Y con el Ruach podemos, dice como Yahweh llenó y le ungió a Yahshua HaMashiach con el Ruach HaKodesh y con poder. Y anduvo haciendo milagros. Escúcheme, esas son nuestras armas. Y aquí está hablando de eso. Vamos a mirar, ¿para qué son esas armas? ¿Están listos? 5.
Dice, quebrantando los planes astutos para para destruir ¿qué? Planes astutos. Quebrantando los planes astutos para destruir toda altivez que actúa engrandeciéndose contra el conocimiento de Elohim. Escúcheme, cuando alguien va en contra del conocimiento de Elohim, tienen que actuar con astucia. ¿No? ¿Alguien está conmigo? Para destruir toda ¿qué? La altivez. O sea, una persona que va contra el conocimiento de Elohim, alguien que utiliza una clase de sabiduría, filosofía o cualquier cosa, utiliza el conocimiento y dice, es que yo soy preparado. Ya ese orgullo, ¿no? Y además soy orgulloso del conocimiento que tengo porque yo soy un gran abogado, yo soy un gran teólogo, un gran filósofo. Pero muchas veces todo esto se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Elohim. Dice, quebrantando esos planes astutos, hay que ¿qué? Quebrantarlos. Es como rompiendo unas fortalezas, unas murallas. ¿Y qué más debemos hacer? Y guiar a todo corazón que está en cautiverio, ¿no? En cautiverio, para que sea sometido delante de Mashiach. Dos cosas que suceden aquí en este verso es que nosotros tenemos que, escúcheme, quebrantar los planes astutos. Y el astuto por primera vez se llamó a la serpiente allá en el, ¿dónde? En el jardín. ¿No? Y actuaba con astucia, con alevosía, y se engrandece como así que Elohim les dijo que no moriréis. No. Mire, ¿sí ve? Quiso decirle más que Yahweh, se engrandeció. Le dijo, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim. ¿Se dan cuenta cómo astutamente dijo todo esto? Pero vamos a mirar. Y nosotros, 6, estamos dispuestos para venir a guerrear con todos los que rechazan oír. Solo si vosotros estáis dispuestos de común acuerdo. ¿Listos? O sea, hay que hacer una guerra, pero nuestra guerra no es contra carne ni sangre. No. La escritura dice que son contra principados y potestades, y esos principados y potestades tienen fortalezas, o sea, ellos están, ¿cómo se llama? Escondidos y asegurados. ¿Cómo se llama? Hay una palabra, están atrincherados. Y sus trincheras están muy aseguradas. Dice en los aires. Pero ellos actúan contra nosotros. Y dice la escritura que nosotros tenemos que destruir las fortalezas. Cuando pienso en esto, pienso por primera vez cómo fue que Hasatán vino al jardín del Edén como la serpiente antigua y empezó a hablar ¿con quién? Con Java. ¿Cuál fue el instrumento que utilizó el adversario contra Java? La serpiente. ¿Cuál fue, por favor, hermano? La lengua. No. La lengua no. Bueno, la lengua sí. ¿Pero qué fue? Palabras. Escriban palabras. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que utilizan allá? Son las palabras. Hasatán sabe el juego de palabras y sabe que puede jugar con el hombre con palabras. Porque él sabe que la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el aliento, el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y la palabra dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasatán sabe dónde está el secreto. Muchos que me están viendo no saben el secreto. Se dejan convencer por palabras. Se dejan
asustar porque es que usted no está con nosotros, usted se salió de la doctrina, usted tiene que buscar una iglesia donde sea la sana doctrina. Y empieza el enemigo a actuar de cierta manera. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si usted va y busca en la escritura, bueno, sana doctrina, ¿y a dónde tengo que ir? A una iglesia que tenga sana doctrina. ¿Y a dónde entonces cuál es la sana doctrina? Y cuando uno empieza a buscar y a profundizar más acerca de doctrina, uno no encuentra la palabra doctrina en el hebreo. ¿De dónde es la palabra doctrina? Viene de la filosofía y viene de Grecia. De eso vamos a hablar ahora. Así que vamos a desmenuzar todo esto para que usted entienda, mi hermano, que usted no puede dejarse engañar por palabras. Usted como siervo de Yahweh, como sierva, como aquel que llega a la palabra y la quiere ir a compartir con otros, no puede compartir palabras suyas. Mira, hermanos, cuando yo comparto mis palabras no va a suceder nada, pero cuando mis labios hablan las palabras de Yahweh, esa palabra va a hacer un efecto en las vidas y esa palabra se hará el efecto a la cual fue enviada. Así sea un solo grito. ¡Ah! Ese grito que salió de la boca de Yeshua cuando estaban los Shedim, la gente fue libre. Ninguna palabra que sale de su boca saldrá vacía. Entonces a veces nosotros utilizamos nuestras palabras. Hace un tiempo atrás compartí que ahora se usan muchas palabras y muchos pastores utilizan muchas palabras, pero esas palabras no están ahí, ¿no? Ustedes vieran los mensajes que yo escucho constantemente donde no hay, y a la escritura dice que hay una altivez que actúa engrandeciéndose contra el conocimiento de Elohim. Pero ¿quién está dirigiendo? ¿Quién está detrás de esto? Esto es como una película donde nosotros vemos que a alguien asesinaron y después, ¿quién sería? Y entonces persiguen al asesino y el asesino lo encuentran y le dicen, no, yo no, es que me mandaron. Y encuentran que el que está detrás de eso es porque le descubrieron que el señor que asesinó estaba detrás de la compañía y entonces él descubrió toda la maldad que había detrás y entonces necesitan borrar los archivos de ese hombre, destruir la evidencia. Y el enemigo es astuto que ha querido destruir a toda hora la palabra que es viva y eficaz. Ha venido contra su palabra de muchas maneras, hermanos. Desde el principio Yahweh dijo no coman del árbol y dijo no, ¿quién dijo que no coman? Mire, ustedes comerán de ese árbol y serán abiertos sus ojos y serán como Elohim. Si vio, él tomó casi las mismas palabras que estaban hablando ellos, pero la cambió con sutileza. Por favor, que alguien diga la palabra sutileza. Por favor, yo quiero que usted entienda que el enemigo es sutil. Él no es un enemigo que se aparece feo, que se aparece cachudo botando fuego, porque la gente huiría. ¿No? Cuando nosotros hablamos de alguien sutil, habla de alguien que es agudo, perspicaz, ingenioso. ¿No? Y él utiliza la sutileza. Escúcheme, dicho o concepto excesivamente agudo y falto de verdad. ¿Cómo? ¿Sí ven lo que hace Hasatán? Es excesivamente agudo. Uy, eso me toca. A mí me parece que habló tan bonito. Y falto de verdad, profundidad o exactitud. Yo no sé si usted está entendiendo. Cuando uno busca la palabra sutil tiene, ¿cómo se llama? Sinónimos, ¿no? Sutil. Y tiene una cantidad de sinónimos y entre los sinónimos que uno encuentra es tenue, delgado, estéreo, etérea, pero empieza gaseoso, leve, liviano, ¿no? Y empieza uno como, ¿qué?
sagaz, astuto, listo, y sabe que tiene tantos sinónimos en el español que usted se asombraría. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Cuidado, hermano, ¿no? Porque sutileza es la habilidad para hacer algo, para expedición o habilidad con la que el ladrón entra a hacer un daño. La sutileza. Entonces, yo hoy vengo a decirles, mis hermanos, tengamos cuidado, porque él utilizó una sutileza tal que hizo que Java utilizara palabras y añadiera palabras a la escritura. Yahweh le había dicho, no comeréis del árbol. Y dice, no, es que el Señor nos dijo que no toquéis. Y él no le dijo, no tocaréis. Él dijo, ¿qué? No comeréis. Le aumentó a las palabras de Yahweh. Nosotros sabemos por las escrituras que yo no le puedo, ¿qué? Disminuir ni agregar. No le disminuirás si no le agregas. No hay sea que tú seas mentiroso delante del Malak. Vamos entrando, ¿no? Vamos entrando. Yo no le puedo añadir a la palabra. Cuando estoy traduciendo, algunos me dirían, Roy, publique eso rápido. Muchos me han dicho, hey, rápido, rápido. Y bueno, este tiempo de revisar la concordancia, de revisar el texto, de volverlo a leer, de volverlo a releer y de volver y otra vez, ha sido maravilloso. Porque cada vez yo le digo, Padre, tal vez hay algo que allí no entiendo todavía. ¡Wow! Y me sigue mostrando palabras que no se deben de utilizar, que no corresponden, ¿no? No es lo mismo salario que sueldo. Salario es la paga en sal y sueldo es o el jornal que nosotros tenemos. ¿Alguien está aquí conmigo, verdad? ¿Está bueno esto? Sí, hermanos. Bueno, entonces el enemigo es ¿qué? Astuto. Es hábil para que usted responda palabras fuera de él. Entonces, cuando alguien viene a preguntarte algo, lo primero que tienes que hacer es preguntar, ¿qué dice la palabra? Hasatán fue y dice que Yahshua fue probado. Y según los libros que están hablando acerca de lo mismo de Yahshua, encontré que él fue, escúcheme en esto, porque muchos creen que en la última jornada fue que Hasatán vino y le probó. No, dice que fue llevado 40 jornadas al desierto por el Rúa para que fuera allí probado. ¿Durante cuánto? 40 jornadas. ¿Lo estuvo probando cuántas jornadas? 40 jornadas. Hasta que Yahshua le dijo, vete de aquí, no tienes nada conmigo. Vamos a ponerle un poquito de sustento a esta palabra. La palabra que encontramos tanto en la Brija Hadachá para fortaleza, para destruir, el trabajo es destruir esas fortalezas. Amén. Si tenemos el poder de Elohim, podremos destruir esas fortalezas, pero yo debo tener la fortaleza más el conocimiento. Pueden decir conmigo conocimiento. Entonces la raíz la palabra es, se dice mitzar. Mipsar. La raíz primaria es basar y traduce cortar, específicamente como un denominativo vendimiar. Tomar las uvas o juntar las uvas. También estar aislado, es decir, inaccesible por la altura y la fortificación. De ahí que sea esta palabra fortificación, castillo o ciudad fortificada. Así que mis hermanos, cuando hablamos de las fortalezas, estamos hablando de lo que hace el engañador. Y lo podemos ver en el libro del portavoz Daniel, escribiendo sobre los 4 imperios y sobre el imperio romano.
dice que este imperio tiene fortalezas y la relaciona con un Eloa extraño, con una deidad extraño, para que me entiendan. Y este da esplendor a los que le siguen, a los que le sigan. Les da esplendor, le da riqueza, le da reconocimiento, le da, ¿cómo se llama? Como halagos, como que prácticamente como cuando se le da una plata al policía, ¿verdad? Se, se le se le engaña o se seduce a que él nos deje pasar si no tenemos los papeles o se deje sobornar. Más o menos es esto. Así que cuando nosotros vemos esto, dice que hablando Daniel del Imperio Romano, en Daniel 11, 37 al 39, dice así, dice, y del Elohei de sus padres, Roma, no lo considerará, ni de lo apreciado de las señoras, y no prestará atención a ninguno de sus Eloa, porque sobre todo se engrandecerá. Si se dan cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Es un imperio y se va a engrandecer sobre todo Eloa. Y en su lagar como de vendimiar, dará esplendor al Eloa de las fortalezas. Apunten eso. A una deidad de las fortalezas le va a dar ¿qué? Esplendor, o sea, el reconocimiento. No al Elohim de los cielos, sino a un Eloa de las fortalezas. Por lo tanto, escriban, hay Elohim, hay dioses que tienen y hacen fortalezas. ¿Alguien está conmigo? Dice, al Eloa que no conocieron sus padres, dará esplendor con oro y plata y con piedras valiosas y con tesoros. Y hará de las fortalezas fortificaciones con un Eloa extraño, o sea, con otro Elohim que no es nuestro Elohim. El que lo reconozca aumentará el esplendor y dará el mando a muchos y por precio repartirá la tierra. ¿Quién hacía eso? El Imperio Romano. Y después, ¿quién lo heredó? ¿Saben ustedes quién lo heredó? La Iglesia Católica. Vendían, ¿se acuerda? Que vendían el obispado, vendían, etcétera. Y lo daban así. Así fue repartiéndose. Ustedes se van para allá, ustedes gobernarán allá, ustedes se van para el otro lado. Así será. Entonces, hay que sacar las cosas que no tienen sentido en la palabra y no están escritas. Pero por estar diciendo y repitiendo tanto cosas que no están en la escritura, alguien dijo, quien repite una mentira muchas veces, se le vuelve una verdad. Y esto suele ser para hacer una fortificación. Una fortificación es lo que usted ha recibido por conocimiento y que no se dejará cambiar aunque le digan que es una mentira. ¿Alguien está conmigo? Bueno, cambie usted a un comunista para que sea uno de derecha. No, tiene una fortificación en su mente y él ha sido ¿cómo? Preparado. Él se ha metido en el conocimiento y ha sido seducido de tal manera que con ese conocimiento él piensa que lo que estudió y lo que ve decir es que la verdad. Aunque cueste destruir, matar a los que han hecho, a los que han creado empresas y etcétera. Mire, esto se vuelve verdad sin que lo encuentres en la palabra, en la Torá. La gente, los predicadores, los maestros la repiten tanto que se ha vuelto una fortaleza. Que los hombres enseñan la palabra con buena intención, es verdad, hay predicaciones con buena intención, no con maldad. Hay predicadores que lo dicen con buena intención y no tienen ¿cómo se llama? La maldad en ellos para enseñarlo.
pero lo dicen. No es cuestión de buenas intenciones, sino de hablar la verdad. Tenga mucho cuidado con eso. Pero ¿qué pasa? La buena intención aquí no vale. Hermanos, porque muchas veces ni tienen buena intención, ni hay el entendimiento y caen vez tras vez en lo mismo. Predicación tras predicación, diciendo las mismas cosas que no están en la palabra. Amén. Vuelvo a repetir esto porque me parece importante. La fortificación o una fortaleza es la que se construye con materiales duraderos y que hace el enemigo. Hay una palabra dentro de las escrituras, dice que él cauteriza. Por favor, cauteriza. ¿Qué es cauterizar? ¿Ah? Cuando yo voy al diccionario y busco la palabra cauterizar, él tiene los corazones como cauterizados. Busquen esa palabra y verá. Cauterizar. Y es que, ¿se acuerdan que se utiliza mucho en la medicina cuando hay una herida y está saliendo mucha sangre? Es quemar esa herida, es cauterizarla, o destruir un tejido con una sustancia cáustica, un objeto candente aplicando corriente eléctrica. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra dentro de las escrituras, ¿qué encontramos? ¿Ah? ¿Alguien sabe? Pues que tienen las mentes como quemadas. ¡Wow! Vamos a mirarlo. Vamos a 1 Timoteo, por favor. Vamos a 1 Timoteo. Acompáñenme, por favor. Vamos despacio. Mire cómo dice esto. 1 Timoteo 4, 12. 1 Timoteo 4, 2. 4, 2, no 4, 12. Empecemos en 1. Pero el Rúa dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la emuná. O sea, van a renunciar, van a hablar mal. Escuchando a rujot engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchen lo que está diciendo. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán y empiezan a decir casarse, mandarán a abstenerse de alimentos. ¿Eso está pasando hoy? Sí. Para que con acción de toda participen de ellos los creyentes y los que no han conocido. Y empiezan a decir una cantidad de cosas, hermanos, tan tremendo, pero ¿cómo tienen la conciencia? Cauterizada. O sea, lo que está diciendo aquí es, ya están cerrados en lo que aprendieron. Ellos no van a cambiar. Bueno, lo explico. Se hace una herida y si está sanando sangre, pero está muy alto, entonces cauterizan. Se puede cauterizar una vena, ¿cierto? Se puede cauterizar la herida y la herida enseguida se seca. Pero ¿qué decimos que cuando la persona tiene cauterizada qué? ¿El qué? Su conciencia. ¡Wow! Esto voy a mirarlo. Está en primera de... Vamos a mirar si lo encuentro rápido. Primera de... Efesios, bueno, voy en Efesios, me van ayudando. Es que aquí esto está grande, pero no le tenemos todavía a Efesios. Y está en primera de Timoteos 4, 2. Aquí lo tengo. Dice, y el Rúa anuncia bastante, y inculcando que al final de las jornadas se extraviarán los hombres de las sendas de la firmeza. ¿Qué les parece eso? Tremendo. Y fornicarán detrás de rujos de engañadores y de enseñanzas de los devastadores. O sea, es lo mismo que Satán al principio en el jardín del Edén con Java. Es lo mismo, mis hermanos. Roe, pero luego, ¿qué le enseñó la serpiente? Dice, conociendo el bien y el mal, o sea, ese es el yin yang.
¿Qué le enseñó? Brujería, hechicería, todo eso fue lo que aprendió Adán y Eva. Dice, por su mano predican mentira y tienen labios impíos, pero su corazón es duro al ser quemado. ¿Qué es ser quemado? Cauterizado, al ser quemado con hierros ardientes. A eso se le llama, ¿qué? Cauterizado. Se cauteriza una herida y lo ven en las películas, ¿no? Que ponen un cuchillo ahí, ¡ta! Se lo ponen. ¡Ay, qué dolor impresionante! Se cauteriza. ¿Y cómo está? Dice, porque su corazón es duro al ser quemado. Pero ¿qué dicen? Por su mano predican mentira y tienen labios impuros. Ya lo tuvimos ahí, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué ha sucedido? Que tienen ya cauterizado de tanto repetir, de tanto decir, y el enemigo quiere eso. Entonces, ¿tienen cómo? Aquí en su pensamiento tienen una ¿qué? Fortificación. ¿Puede repetirlo conmigo? Una fortificación, tienen una fortaleza. Usted va a hablar con ellos. Yo he tratado de hablar, por ejemplo, con creyentes adventistas. Padre mío, y si usted le va a hablar del libro de Daniel, le dice, bueno, ¿y usted qué opinan? Y ellos empiezan a recitarle, digo, permítame, es que allá está, eso estaba hablando acerca de cuando el Mashiach iba a venir. No, 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 son las mismas 300 semanas y y entonces íbamos a hacer eso ya en 1800 y es que se equivocaron en el conteo, pero eso da en el 2010. Se vienen equivocando más de un siglo, pero siguen creyendo lo mismo. Porque tienen como cauterizadas, pero ellos dicen están en la verdad. ¿Y qué opina si usted habla alguna vez con un creyente pentecostal unido o unicitario? ¿Alguien sabe qué dice? No te deja hablar. Ellos recitan, pero Yahshua no es el mismo Elohim. ¿Cómo que no? En el verso de Marcos 3:24 más 4:32 de Romanos más el 5:27 del Dios. Y entonces lo que pasa es que usted no entiende. Y no se dejan hablar. ¿Qué tienen? La altivez de su conocimiento cuando ha sido cegado. Ellos no quieren abrir porque están cauterizados. Hasta que no haya y entre el Ruach HaKodesh y escuche la palabra y empieza a hacer un efecto en el corazón del hombre para que sea abierto su entendimiento, van a estar cauterizados. Y la escritura dice que guerreemos para derribar esos argumentos. Ya van conmigo, ¿verdad? Dice así: estos entran desde el comienzo y son traídas por el adversario de nuestras vidas. Él sabe que un poquito de levadura, díganlo conmigo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Él sabe que una enseñanza torcida torcerá a muchos y se perderá el que la está enseñando y todos los que vengan detrás de ello. Y contaminará la rueda de la creación. ¿Y cómo salió? Por palabras. Por palabras, hermanos. Pero usted cree que estaba haciendo la verdad. ¿Quiere que le muestre uno? El día Shaul, de acuerdo a la Torá, estaba persiguiendo a los creyentes en Mashiach. Y los estaba persiguiendo y los estaba matando y azotando. Y él creía en su conocimiento que le estaba haciendo bien. Cuando se encuentra con Mashiach le dice, oye, ¿por qué me persigues? Y dice, ¿quién eres tú? O sea, yo no te estoy persiguiendo a ti. ¿Quién dijo eso? Y Yahshua le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra un aguijón. O sea, tú me estás golpeando, ¿no? Y tú crees que vas a salir bien librado. No vas a salir bien librado. Y entonces dice que le tocó dejarlo. Uno, ciego para que abriera los ojos. Ciego acerca de lo que él conocía, de su fariseísmo, de ser un pruchín, de ser de la tribu de Benjamín, de ser israelita, judío de judíos, y en cuanto a la Torá, el más avanzado de su tiempo, y lo dejó como ciego del conocimiento que tenía. Yo creo que muchos deben de estar ciegos ahora y que envíen a un hermano para que ore y ponga las manos sobre él y sean abiertos sus ojos. Y esa cauterización sea quitada de él. Alguien levante sus manos y diga, eso es verdad. Y entonces dice que estuvo con Mashiach y después de ese tiempo, ¿qué sucedió? ¿Alguien sabe lo que sucedió? Dice, esto recibí del soberano. Espectacular. Entonces,
Él sabe que si tú enseñas algo que le parece que tal vez está ahí y usted no lo ve. Dice, el adversario de nuestras vidas sabe cuando algo es enseñado, aunque parezca bonito, él sabe que está torcido. ¿Sí o no? Si no está en su palabra, voy a decirle, nos va a quitar la vida eterna. Aquí yo quiero decir, mire, la palabra pecado del hebreo, la más usada, se llama hatá. Hatá es tirar una flecha y que errar el blanco. ¿Ya están conmigo? O sea, yo tengo un dardo o una flecha y erro el blanco. ¿Están ahí? Ahora, ¿qué es Torah? Tirar una flecha y dar en el blanco. Cuando yo erro el blanco, significa que esto no estoy usando bien la Torah o viviendo bien la Torah o obrando en la Torah. ¿Qué sucede? Cuando yo enseño algo torcido, yo estoy tirando y no estoy dando en el blanco. Ejemplo, Roe, dinos un ejemplo. Hermanos, el león del Señor el domingo. Error. Está cerrando el blanco. ¿Hay alguien conmigo? ¿Dónde dice eso, mis hermanos? ¿Dónde? No, que el día del Señor, que yo conozca el día del soberano, Yahshua dijo, yo soy el soberano del Shabbat. ¿Cuál es el león del soberano? El Shabbat. Pero ellos dicen, miren lo que dicen, que es Yahshua se levantó el primer león de la semana. ¡Wow! Pero cuando yo fui al texto que ellos dicen que es el correcto, el griego, en griego dice Shabbat. En el hebreo dice Shabbat. O sea que él se levantó en un Shabbat. No afirma que se levantó en ¿dónde? En domingo. No lo afirma, mis amados. Pero ellos se lo creen. Ahora, ¿por qué sabemos que es una fortaleza? Tóquele a usted un cristiano y dígale que el domingo no es de guardar, sino que es el Shabbat. Y usted se dará cuenta la fortaleza tan tremenda. Se viene con todo su equipo. Es que nos tenemos que sujetar a las leyes de la nación. Tan raro, ¿no? Daniel no se sujetó nunca a las leyes de la nación. Bueno, lo que estamos descubriendo es que vamos a encontrar que hay muchas fortalezas que hay que derribar y que fueron impuestas, en el caso de cambiar el Shabbat por el domingo, lo impuso Roma. Lo reconocen los obispos, lo reconocen los curas y ellos mismos dicen hoy que sí, que el león del Señor es el Shabbat. Pero lo mismo, pero nosotros guardamos el domingo. Porque es que la Santa Madre Iglesia, apunten lo que estoy diciendo, Santa Madre Iglesia tiene la autoridad para cambiar las palabras, la palabra. ¡Wow! Cuando dice la misma palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no. Que ella permanece para siempre, que ella es limpia, purificada 7 veces del horno. ¿Se están dando cuenta las fortalezas? ¿Y de dónde vienen las fortalezas? El Elías Shaul nos habló de destruir fortalezas. ¿De qué nos está hablando? En 2 Corintios, donde leímos, dice quebrantando los planes astutos para destruir toda altivez que actúa engrandeciéndose contra el conocimiento de Elohim. Hermanos, vamos a guardar el Shabbat. Y todas las congregaciones se unen. Cuidado con esos desviados. ¿Somos desviados o guardamos la palabra? ¿Se da cuenta el argumento que es una fortaleza dentro de ellos? No, me están escuchando. Se levantan contra el conocimiento de Elohim. Cuando usted va a la palabra, encuentra que el león, desde el principio que hizo Yahweh, se llama Shabbat. Hoy conocido como el sábado. Entonces, ¿cómo están los hombres? Con un corazón en cautiverio. ¿Cómo están?
en cautiverio. ¡Wow! Para que sea sometido delante del Mashiach. Tiene que romperse ese cautiverio. Israel estaba cautivo, ¿sí o no? Cautivos, siervos, esclavos en Midrashim. Y para que se rompiese la esclavitud, hermanos míos, alguien dijo, tiene que ser, ¿cierto, hermanos? Tiene que usarse bastante. Entonces, hay que quebrantar este conocimiento. Cuando la verdad es expuesta y tú expones la mentira, empieza a ser quebrantado. Tú das la palabra y la enseñas y enseguida el rúa empieza a redarguir. ¿Usted por qué guarda el domingo si no es el domingo? Porque ya viene la verdad y la verdad te va a hacer libre. La escritura dice que la Torah es la verdad, lo que usted conoce como ley. La ley es la verdad. La ley es la verdad. Salmo 119, 142. Y Yeshua vino a hablar, yo soy la verdad. Y el que habló y dijo que era la verdad, él nos dijo que él hablaba de la verdad de la Torá. Cuando le habló a sus talmid después de ser levantado, dice que le abrió el entendimiento para que ver cómo hablaba la Torá de Yeshua desde el comienzo. Por medio de la Torá, o sea, la ley, por medio de los neviín, los profetas, y por medio de los escritos, los salmos. Alguien diga aleluya. Según 2 Corintios 10:5, los planes astutos hay que quebrantarlos. Amén. Significa que con astucia el enemigo trabajó antes de nosotros para traer esto. Esto no sucedió de la noche a la mañana, hermanos. Esto viene sucediendo. Ahora mire lo que sigue. Dice, hay que destruir, no solamente hay que quebrantarlos. La palabra quebrantar es sinónimo de, ¿cómo se llama? De quebrantar, romper, romperse, que resquebrajarse. ¿Cómo se llama esto? Cortar, separar, fragmentar, despedazar, moler, triturar, etcétera. ¿Qué? Hay que quebrantarlos. Y cuando habla de quebrantarlos, eso es más o menos cuando dice, cuando tú entres a la tierra que yo te doy, quebrantarás o destruirás las imágenes. ¡Wow! O sea, ese plan astuto con que el enemigo actuó y hizo, tenemos que destruirlo. Vamos a, el siguiente punto que encontramos ahí en 2 Corintios 10:5 es, dice, para guiar a todos los que están en cautiverio. ¿Qué tenemos que hacer? Venga, hermanos, por acá. No voy a contender sobre esto, pero sí quiero mostrarle por la escritura y por la palabra. Porque la palabra es la espada que toca el corazón. Yo siento la presencia de Él aquí, pero yo sé que está obrando y que esta palabra va a entrar en tu corazón y está entrando ahora, vas a entender. Entonces, ahora, ya entiendo por qué soy redarguido y por qué hay cosas que no entiendo. Porque estaba en ¿cómo? En cautiverio. Y cuando tú estás en cautiverio, lo único que piensa el cautivo, ¿qué es? Yo soy esclavo. Me toca servir aquí o lo hago por amor, que me va bien, o lo hago por obligación, donde me tienen que azotar. Y por último, dice que esto debe ser sometido delante de ¿quién? De Mashiach. O sea, la gente venga a entender hasta que se doblega y le dice, Yeshua, tú me has revelado la palabra. Hay que entender esto. El Padre desde el principio está revelando al Hijo. En toda la Torá está revelando al Hijo. Y cuando el Hijo viene, nos revela al Padre, volvernos a mostrarnos la palabra. Y es lo que está haciendo ahora. Que el Padre somete a todos a que conozcan a Mashiach. Y Mashiach revela al Padre. Entonces, hay fortalezas que estuvo mostrando Yahweh ¿desde cuándo? Desde tiempos antiguos. ¿Cierto, hermanos? Yo les leía en Daniel 11, 37 al 39, de que hay un imperio, y allí está hablando de un imperio, y que ese imperio, esos imperios que actúan, dice que Yahweh le mostró
a Nebucadnezzar, el rey de Babel, una visión que Yahweh le dio a Daniel, su siervo, la interpretación de esa visión. Él estaba muy consternado al ver la visión. Él estaba asustado al ver las cosas que estaban allí. Solamente veía una gran estatua y dice que esta estatua representaba 4 imperios. Por favor, tomen apuntes, 4 imperios. 4 imperios. Y voy a decírselo de la siguiente manera. 4 grandes fortalezas. Escriban ahí, 4 grandes fortalezas. 4 imperios revelados al propio Nebucadnezzar, que está en Daniel, al rey de Babel, en la visión que Yahweh le dio, la interpretación a su siervo Daniel. Era una gran estatua. Pero tenía esta estatua 4 divisiones en su cuerpo. La primera era la cabeza de oro, después su pecho de plata, ¿se acuerdan, hermanos? Después de bronce, y por último la parte de abajo de la estatua era barro, barro con hierro fundido. Y el barro y el hierro, no sé qué, no se compactan. Se va a caer el barro, ¿no? Se va a caer el barro y el hierro va a quedar ahí. Esas son los temores que muchos tienen hoy al tiempo del fin, porque también la visión es para el tiempo de fin, que se querrán unir muchos en alianzas, pero las alianzas no se lograrán porque el hierro no se funde con el barro. Muchos le tienen miedo al ecumenismo y el ecumenismo nunca vendrá, hermanos. Cada cual está tirando para su lado, el islamismo para su lado, los cristianos haciendo perdones, de ayudas de Hasatán, porque no se van a unir. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Entonces hay 4 divisiones en su cuerpo y son 4 imperios que se levantarán contra la Torá y contra su ungido. Bueno, mis hermanos, aquí vamos a dejar y vamos a empezar nuestro próximo estudio. Esta es la primera parte, la primera entrega de destruir fortalezas, y vamos a entender nuestras fortalezas en la siguiente entrega. Espero que hasta aquí usted entienda que el enemigo siempre ha trabajado en su mente, trayendo información, enseñanzas, doctrinas, filosofía, teología, y una cantidad de conocimientos que están contra el conocimiento de la palabra. El siguiente, no se lo pierda, porque será mucho mejor que este. 1000 bendiciones para todos. Bueno, espero que tengan un Shabbat gozoso y alegre. 1000 bendiciones para todos. Abrazos. Bendiciones.